fiesta de cumpleaños, mi madre le susurró algo al oído de mi padre. Vi el cambio en sus ojos antes de que él me mirara como si fuera un extraño. Luego ella tomó su copa de vino y anunció frente a todos que mi padre no era mi verdadero padre. Lo que ella no sabía es que yo había encontrado su diario 3 meses antes, y el sobre que tenía bajo mi silla iba a destruir su plan por completo. El silencio que siguió fue tan denso que podía escucharse mi respiración entrecortada. Mi padre se dejó caer su tenedor contra el plato. El sonido metálico resonó en el comedor como un disparo. Mi madre sonrió con una satisfacción perturbadora, mientras todos los presentes nos observaban boquiabiertos. Mi tía Satisface se llevó la mano a la boca. Mi primo Emilio dejó de masticar. Mi novia Valentina apretó mi mano bajo la mesa. 26 años guardando este secreto, continuó mi madre con voz firme, casi triunfante. 26 años fingiendo que este matrimonio significaba algo. Mi padre palideció tanto que pensé que se desmayaría. Yo simplemente me quedé congelado en mi silla, incapaz de procesar las palabras que acababa de escuchar. Entonces, hice algo que nadie esperaba. Me levanté con calma, caminé hacia mi madre y le entregué un sobre manila que había mantenido escondido bajo mi silla durante toda la cena. Mi nombre es Marcos Fuentes y hasta hace 3 meses creía tener una familia normal. Trabajaba como técnico en reparación de computadoras en un pequeño negocio del centro. Vivía en un apartamento modesto con Valentina y visitaba a mis padres cada domingo para el almuerzo familiar. Mi madre, Satisfate, siempre había sido la matriarca autoritaria que controlaba cada aspecto de nuestras vidas. Mi padre, Ernesto, era el hombre tranquilo que trabajó 30 años como contador en una oficina gubernamental. El tipo de persona que nunca levantaba la voz y siempre cedía ante los caprichos de mi madre. Durante 26 años pensé que éramos una familia unida, hasta que encontré aquel diario escondido en el ático de la casa familiar mientras ayudaba a mi padre a buscar unas cajas viejas. Lo que leí en esas páginas amarillentas cambiaría todo para siempre. Pero lo que mi madre no sabía era que yo había descubierto su secreto mucho antes de que ella decidiera revelarlo en mi cumpleaños. El sobre que le entregué contenía copias de ese diario, fotografías que había encontrado escondidas entre sus páginas y registros médicos que había obtenido después de semanas de investigación silenciosa. Mi madre abrió el sobre con manos temblorosas. Su rostro de satisfacción se transformó rápidamente en horror cuando vio el contenido. ¿Cómo conseguiste esto?, susurró, y por primera vez en mi vida vi miedo genuino en sus ojos. Los invitados comenzaron a murmurar entre ellos, confundidos por el giro de los acontecimientos. Mi padre finalmente se puso de pie y me miró con lágrimas corriendo por sus mejillas. Marcos, hijo, yo quería decírtelo de otra manera, dijo con voz quebrada. Siéntate, papá, le dije con firmeza pero sin rabia. Creo que todos merecen escuchar la historia completa, no solo la versión que mamá quería contar. Me volví hacia mi madre, quien ahora sostenía los papeles con manos temblorosas. Encontré tu diario hace 3 meses. Leí cada entrada, desde 1998 hasta el 2000. Leí sobre tu aventura con Rodrigo Salinas, el socio de papá en la firma contable. Leí cómo planeaste quedar embarazada de él porque querías vengarte de papá por un supuesto romance que él nunca tuvo. Las palabras salían de mi boca con una calma que ni yo mismo reconocía. Valentina apretó mi mano más fuerte, dándome la fuerza para continuar. Leí cómo Rodrigo te abandonó cuando le dijiste que estabas embarazada. Continué mientras mi madre palidecía cada vez más. Cómo intentaste hacerte un aborto pero no tuviste el valor. Cómo decidiste fingir que yo era hijo de papá y atrapar a papá en este matrimonio usando mi existencia como cadena. Mi tía Satisface dejó escapar un grito ahogado. Mi primo Emilio miraba a mi madre con disgusto evidente. Pero lo más interesante, dije sosteniendo la mirada de mi madre,
Es que papá descubrió la verdad cuando yo tenía apenas 2 años. Él encontró tu diario entonces, tal como yo lo encontré ahora. ¿Y sabes qué hizo? Decidió quedarse. Decidió criarme como su hijo de todas formas. Decidió amarte a pesar de tu traición. El silencio en el comedor era ensordecedor. Mi padre sollozaba abiertamente ahora, sus hombros temblando con cada respiración. Mi madre dejó caer los papeles al suelo y retrocedió hasta golpear la pared. Tú no entiendes, balbuceó ella intentando recuperar el control. Tu padre me ignoraba. Trabajaba hasta tarde todas las noches. Yo pensaba que tenía una amante. Me reí sin humor. Papá trabajaba hasta tarde porque estaba apenas ahorrando dinero para comprarte la casa de tus sueños. Encontré los recibos bancarios también. Cada hora extra, cada sacrificio que hizo durante esos años, todo era por ti. Y tú lo traicionaste con su mejor amigo. No fue así, insistió mi madre con voz desesperada. Rodrigo me prometió que dejaría a su esposa. Me dijo que construiríamos una vida juntos. Su voz se quebró y por un momento pareció vulnerable. Pero yo conocía ese truco. Había visto a mi madre manipular situaciones toda mi vida. Rodrigo nunca tuvo intención de dejar a su familia. Respondí. Eso también está en tu diario. Él te lo dijo desde el principio. Tú simplemente no quisiste escuchar porque estabas obsesionada con vengarte de papá por un crimen que él nunca cometió. Me volví hacia los invitados que observaban la escena con fascinación morbosa. Mi padre nunca tuvo una aventura. Mamá vio a papá cenando con su jefa una noche y asumió lo peor. No le preguntó, no pidió explicaciones, simplemente decidió vengarse. Mi padre finalmente habló, su voz ronca por las lágrimas. Estaba trabajando en un proyecto especial para conseguir un ascenso. Mi jefa, la señora Martínez, me invitó a cenar para discutir los detalles. Era una reunión de trabajo, nada más. Cuando Satisface me confrontó semanas después, yo ni siquiera recordaba esa cena porque no significó nada para mí. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Pero para entonces ya era demasiado tarde. Ella ya había estado con Rodrigo, ya estaba embarazada de ti. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Pregunté a mi padre sintiendo cómo mi propia voz se quebraba. Porque eres mi hijo, respondió él con firmeza renovada. Desde el momento en que te tuve en mis brazos, supe que eras mi hijo en todo lo que importa. No me importó la biología, no me importó la traición. Tú eras inocente en todo esto y merecías tener un padre que te amara incondicionalmente. Se acercó a mí y puso sus manos en mis hombros. Y yo te amo, Marcos. Siempre te he amado. Eres mi hijo y nada cambiará eso jamás. Las lágrimas finalmente brotaron de mis ojos y abracé a mi padre con fuerza. Escuché los sollozos de mi tía. Vi cómo mi primo Emilio se levantaba y salía del comedor, claramente disgustado con toda la situación. Valentina se acercó y nos abrazó a ambos. Su presencia era un ancla en medio de la tormenta emocional. Cuando finalmente nos separamos, me volví hacia mi madre una vez más. Ella seguía contra la pared. Las lágrimas corrían por su rostro cuidadosamente maquillado, destruyendo años de perfección calculada. ¿Por qué ahora?, le pregunté. ¿Por qué decidiste revelar esto en mi cumpleaños frente a todos? Mi madre se limpió las lágrimas con manos temblorosas. Porque tu padre me pidió el divorcio la semana pasada, admitió con voz apenas audible. Después de 26 años, finalmente encontró el valor para dejarme. Pensé que, si te decía la verdad primero, tú tomarías mi lado. Pensé que te pondrías en mi contra y él no se atrevería a abandonarnos. La revelación me golpeó como un puñetazo en el estómago. Todo esto era otra manipulación, otro juego de poder en el interminable ajedrez que mi madre jugaba con nuestras vidas. Pero no contabas con que yo ya supiera la verdad, dije lentamente. No contabas con que papá me lo hubiera confesado hace 2 meses cuando encontré el diario. Mi madre abrió los ojos con shock.
Él vino a mi apartamento una noche completamente destrozado y me contó todo. Me mostró documentos, me explicó cada detalle. Me acerqué a ella. ¿Y sabes qué fue lo más doloroso de todo? No fue descubrir que biológicamente soy hijo de otro hombre. Fue darme cuenta de cuánto has manipulado y controlado nuestras vidas durante todos estos años. Fue entender que cada decisión que tomaste, cada lágrima que derramaste, cada vez que jugaste a ser la víctima, todo era parte de un juego enfermo de control. Mi madre intentó tocar mi rostro, pero aparté su mano. Marcos, por favor, tú no entiendes lo difícil que ha sido para mí. Vivir con la culpa, con el secreto, sabiendo que tu padre lo sabía y aún así se quedaba por pena. Su voz adoptó ese tono lastimero que usaba cuando quería obtener simpatía. No fue por pena, interrumpió mi padre con voz firme. Me quedé porque amaba a mi hijo. Me quedé porque creía en la familia. Me quedé porque tenía la esperanza de que algún día tú cambiarías, de que reconocerías el daño que causaste y trataríamos de sanar juntos. Se acercó a mi madre con una expresión de cansancio profundo. Pero nunca cambiaste, satisface. Estos 26 años han sido un infierno de manipulaciones y juegos mentales. Ya no puedo más. ¿Entonces realmente vas a divorciarte de mí? Preguntó mi madre. Y por primera vez en toda la noche, su voz sonó genuinamente asustada. Después de todos estos años vas a rendirte. Mi padre asintió lentamente. Ya firmé los papeles. Tu abogado los recibirá el lunes. No quiero nada excepto mi libertad y el derecho de seguir siendo el padre de Marcos. Mi madre se dejó caer al suelo sollozando descontroladamente. Algunos invitados se movieron incómodos en sus asientos. Otros simplemente observaban con expresiones entre horror y fascinación. Mi tía Satisface finalmente se levantó y caminó hacia nosotros. Satisface, dijo mi tía con voz fría. Creo que es hora de que te vayas. Esta fiesta terminó. Mi madre levantó la vista hacia su hermana buscando apoyo, pero encontró solo decepción y disgusto en sus ojos. Satisface, tú eres mi hermana, no puedes ponerte de su lado. Mi tía negó con la cabeza. No hay lados, Satisface. Solo hay consecuencias para tus acciones. Has vivido construyendo un castillo de mentiras y manipulación. Hoy ese castillo se derrumbó, y no hay nadie a quien culpar excepto a ti misma. Se volvió hacia mi padre y hacia mí con expresión compasiva. Ernesto, Marcos, lo siento mucho. Si hubiera sabido lo que estaba pasando todos estos años. No es tu culpa, Satisface, dijo mi padre con cansancio. Satisface siempre fue muy buena ocultando la verdad. Mi madre finalmente se puso de pie. Su vestido arrugado y su maquillaje corrido la hacían ver pequeña y patética. Sin decir otra palabra, tomó su bolso y salió del comedor. El sonido de la puerta principal cerrándose resonó por toda la casa como el cierre final de un capítulo terrible. Los invitados comenzaron a despedirse uno por uno, algunos con palabras de apoyo, otros simplemente con miradas incómodas. En menos de 20 minutos solo quedamos Valentina, mi padre, mi tía, mi primo Emilio, que había regresado del jardín, y yo. Bueno, dijo Valentina rompiendo el silencio. Definitivamente este será un cumpleaños memorable. Su intento de humor ligero me arrancó una risa amarga. Mi padre se dejó caer en una silla, agotado por la montaña rusa emocional. Lo siento, hijo, dijo él mirándome con ojos enrojecidos. Siento que tuvieras que lidiar con esto en tu día especial. Yo traté de convencer a tu madre de que esperáramos, pero ella insistió en venir a la fiesta. Yo no sabía que planeaba hacer esto. Me senté junto a él y tomé su mano. No es tu culpa, papá. Nada de esto es tu culpa. Tú has sido el único constante en mi vida, el único que siempre estuvo ahí sin importar qué. Eso es lo que hace a un verdadero padre. La semana siguiente fue un torbellino de emociones y revelaciones que no esperaba enfrentar. Mi padre se mudó temporalmente a mi apartamento mientras iniciaba el proceso de divorcio.
Descubrí que compartir espacio con él me permitía conocerlo de maneras que nunca había experimentado. Valentina fue increíblemente comprensiva. Preparó el cuarto de huéspedes y le dio espacio cuando lo necesitaba. Una tarde, mientras tomábamos café en la sala, mi padre finalmente se abrió completamente sobre los años que había pasado viviendo con el secreto de mi verdadera paternidad. Cuando encontré el diario de tu madre aquella vez, comenzó con voz pausada. Pensé que mi mundo se había terminado. Tú tenías 2 años y eras lo más hermoso que había existido en mi vida. Cada vez que sonreías, cada vez que decías, papá, mi corazón se llenaba de un amor que no sabía que era posible sentir. Se detuvo para tomar un sorbo de café. Sus manos temblaban ligeramente. Leí cada palabra de ese diario, cada detalle sórdido de su aventura con Rodrigo. Leí cómo ella había planeado vengarse de mí por algo que nunca hice, cómo había quedado embarazada deliberadamente, cómo Rodrigo la había abandonado. Valentina entró a la sala con una bandeja de galletas caseras, intentando mantener cierta normalidad en medio del caos. Se sentó junto a mí y tomó mi mano. Su presencia era un recordatorio constante de que no estaba solo en esto. ¿Confrontaste a Rodrigo?, pregunté a mi padre. Él asintió lentamente. Una expresión amarga cruzó su rostro. Lo hice. Fui a su casa una noche completamente decidido a golpearlo, a hacerle pagar por lo que había hecho. Se rió sin humor, pero cuando llegué allí, lo encontré jugando en el jardín con sus 2 hijos. Su esposa, Elena, estaba en la puerta sonriendo mientras los observaba, y en ese momento me di cuenta de algo. ¿Qué?, pregunté completamente absorto en su historia. Me di cuenta de que si revelaba la verdad, destruiría a toda esa familia también. Sus hijos eran inocentes. Elena era inocente. Y tú eras inocente. Mi padre me miró directamente a los ojos. Así que tomé una decisión esa noche. Confronté a Rodrigo en privado días después en la oficina. Le dije exactamente lo que sabía y le di un ultimátum. O renunciaba a la firma y se alejaba de nuestras vidas para siempre, o yo revelaría todo públicamente y destruiría su reputación profesional y su matrimonio. La revelación me dejó sin palabras. Nunca supe que Rodrigo Salinas, el hombre que había sido socio de mi padre durante años, era en realidad mi padre biológico. Recordé vagamente haberlo conocido en algunas reuniones familiares cuando era niño. Un hombre alto, con cabello oscuro y sonrisa fácil, que siempre traía regalos caros. Luego simplemente desapareció de nuestras vidas y nunca pregunté por qué. ¿Y él aceptó?, pregunté. Mi padre asintió. Renunció a la firma una semana después, alegando que había recibido una mejor oferta en otra ciudad. Se mudó con su familia a Monterrey y nunca volvimos a hablar. Pero seguiste casado con mamá, dije lentamente tratando de entender su lógica. ¿Seguiste viviendo esa mentira durante 24 años más? Mi padre suspiró profundamente. Al principio pensé que podríamos superarlo. Tu madre juró que había sido un error terrible, que me amaba, que haría cualquier cosa para enmendar las cosas. Yo quería creerle, quería creer que podíamos ser una familia de verdad. Se frotó el rostro con las manos, exhausto, pero con el paso de los años me di cuenta de que Satisface nunca cambiaría. La manipulación, las mentiras, el control constante, todo empeoraba, pero para entonces ya estaba atrapado. Valentina intervino suavemente. ¿Por qué atrapado? Podías haberte divorciado en cualquier momento. Mi padre la miró con tristeza. Porque tenía miedo de perderte a ti, Marcos. Tu madre amenazaba constantemente con revelar la verdad si yo intentaba dejarla. Decía que te llenaría la cabeza de mentiras sobre mí, que te haría creer que yo era el villano, y yo no podía arriesgarme a perderte. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas nuevamente. Así que me quedé. Soporté años de infelicidad porque la alternativa era no tenerte en mi vida. Y eso era impensable. El peso de su sacrificio cayó sobre mí como una tonelada de ladrillos. Este hombre había soportado décadas de miseria y manipulación solo para mantenerme en su vida.
solo para protegerme de la verdad cruel que ahora conocía de todas formas. Me levanté y abracé a mi padre con fuerza, sintiendo cómo su cuerpo se sacudía con sollozos silenciosos. Lo siento tanto, papá, susurré contra su hombro. Siento que hayas tenido que pasar por todo eso. Él me abrazó más fuerte. No tienes nada de qué disculparte, hijo. Tú eres la única cosa buena que salió de todo este desastre. Cada sacrificio, cada día difícil, valió la pena por tenerte. Pasamos el resto de esa tarde hablando sobre memorias que ahora veía con ojos diferentes. Recordé todas las veces que mi madre había usado lágrimas para manipular situaciones. Todas las veces que había jugado a ser la víctima cuando las cosas no salían a su manera. Recordé cómo siempre ponía a mi padre en situaciones donde él se veía como el malo, cómo constantemente minaba su confianza y autoridad frente a mí. Ella siempre te hacía parecer débil, dije lentamente, las piezas del rompecabezas finalmente encajando. Cada vez que tú tratabas de disciplinarme o establecer reglas, ella intervenía y te hacía ver como el padre malo. Mi padre asintió amargamente. Era su forma de mantener el control. Si ella era la madre amorosa y permisiva, y yo era el padre estricto e inflexible, tú naturalmente te inclinarías hacia ella. Era una estrategia calculada para asegurarse de que si algún día yo revelaba la verdad, tú estarías de su lado. Se sirvió más café, sus manos ahora más estables. Pero lo que ella nunca entendió fue que el amor verdadero no se basa en manipulación o control, se basa en respeto, honestidad y sacrificio genuino. Esas son las cosas que yo traté de enseñarte, incluso cuando ella saboteaba cada intento. Los días siguientes trajeron más revelaciones. Mi tía vino a visitarnos y compartió historias sobre mi madre que nunca había escuchado. Satisface siempre fue dramática, explicó mientras tomábamos té en la sala. Incluso cuando éramos niñas, ella tenía que ser el centro de atención. Si algo no salía exactamente como ella quería, armaba escenas terribles. Se detuvo eligiendo sus palabras cuidadosamente. Cuando ella conoció a Ernesto, todos pensamos que finalmente había madurado. Tu padre era tan paciente, tan bueno con ella, pero ahora me doy cuenta de que ella simplemente encontró a alguien que toleraría su comportamiento. ¿Nunca sospechaste nada?, pregunté. Mi tía negó con la cabeza tristemente. Satisface era muy buena ocultando cosas. Siempre presentaba una imagen perfecta hacia el exterior. La esposa devota, la madre amorosa, la hermana preocupada. Pero detrás de puertas cerradas, imagino que era una historia completamente diferente. Miró a mi padre con compasión. Ernesto, siento no haber estado ahí para ti todos estos años, si hubiera sabido lo que estabas pasando. Mi padre levantó la mano para detenerla. No es tu culpa. Satisface se aseguró de que nadie supiera la verdad. Esa era parte de su poder. Valentina había estado inusualmente callada durante toda la conversación, pero finalmente habló. Marcos, hay algo que necesito decirte. Su tono serio me puso inmediatamente en alerta. Tu madre me llamó ayer. El silencio cayó sobre la sala como una manta pesada. ¿Qué quería?, pregunté sintiendo cómo la tensión se acumulaba en mis hombros. Valentina intercambió una mirada con mi padre antes de continuar. Quería que yo la ayudara a hacerte entrar en razón, como ella lo expresó. Me dijo que tú estabas siendo influenciado por tu padre, que él te estaba llenando la cabeza de mentiras sobre ella. Por supuesto que lo hizo, murmuré con amargura. ¿Qué más dijo? Valentina tomó mi mano, intentó convencerme de que tu padre era abusivo, que te había manipulado desde niño, que toda esta situación era una venganza elaborada de su parte. Hizo una pausa. También me ofreció dinero para que yo te convenciera de que no testificaras a favor de tu padre en el divorcio. La rabia explotó en mi pecho como un volcán. ¿Te ofreció dinero? Valentina asintió. $20,000. Me los transferiría en efectivo si yo lograba que cambiaras de opinión sobre apoyar a tu padre.
Mi padre se veía más resignado que sorprendido. Esa es satisface, siempre creyendo que todo tiene un precio, que todos pueden ser comprados o manipulados. Se volvió hacia Valentina. Supongo que rechazaste su oferta. Valentina rió sin humor. Le dije exactamente lo que pensaba de ella y de su dinero. Luego bloqueé su número. Me miró con determinación. Marcos, tu madre es tóxica. Y no digo esto por ser tu novia que quiere causar problemas. Lo digo porque en los 3 años que llevamos juntos he visto cómo ella te manipula constantemente, cómo siempre encuentra formas de hacerte sentir culpable o inadecuado. Es cierto, admití en voz baja. Siempre he sentido que nunca era suficientemente bueno para ella. No importaba qué lograra, siempre había algo que criticar, algo que podría haber hecho mejor. Las memorias comenzaron a inundarme. Cuando me gradué de la universidad, ella pasó toda la celebración hablando sobre cómo mi primo Emilio había conseguido un trabajo mejor pagado. Cuando conseguí mi primer ascenso, ella dijo que ya era hora de que mostrara alguna ambición. Cuando te conocí a ti, Valentina, ella pasó meses tratando de convencerme de que no eras suficientemente buena para mí. Valentina apretó mi mano, y ahora finalmente entiendo por qué. No tenía nada que ver contigo o conmigo. Tenía que ver con su necesidad de controlar cada aspecto de tu vida. Si tú eras feliz e independiente, ella perdía poder sobre ti. Mi tía intervino. Satisface siempre necesitó sentirse indispensable. Desde niñas, ella creaba problemas solo para poder ser la que los resolvía. Manipulaba situaciones para parecer la heroína o la víctima, dependiendo de lo que le convenía más en ese momento. Suspiró profundamente. Pensé que con la edad y la madurez cambiaría, pero claramente estaba equivocada. Los días se convirtieron en semanas y lentamente comenzamos a establecer una nueva normalidad. Mi padre encontró un pequeño departamento cerca del centro y comenzó el proceso de reconstruir su vida después de décadas de vivir para otros. Lo ayudé a mudarse, y fue extrañamente catártico ver cómo empacaba solo las cosas que realmente le importaban, dejando atrás años de acumulación material que mi madre había insistido en mantener. Es liberador, me dijo mientras empacábamos cajas. Por primera vez en 26 años siento que puedo respirar. Pero la paz no duraría mucho. Una tarde, 2 semanas después de la desastrosa fiesta de cumpleaños, recibí una llamada de mi primo Emilio. Su voz sonaba tensa y preocupada. Marcos, necesitas venir a la casa de tus padres ahora mismo. Tu madre ha hecho algo realmente grave. Mi corazón se aceleró. ¿Qué pasó? Pregunté ya tomando las llaves del auto. Ella llamó a servicios sociales y presentó una denuncia contra tu padre. Está alegando que él abusó de ti cuando eras niño, que toda esta situación del divorcio es porque finalmente tuviste el valor de hablar sobre años de maltrato. La sangre se me heló en las venas. ¿Qué? Grité al teléfono. Valentina, que estaba en la cocina, salió corriendo al escuchar mi tono. ¿Está loca? Papá nunca me puso una mano encima. Emilio suspiró pesadamente. Lo sé, pero ella tiene evidencia. Dice que tiene diarios tuyos de cuando eras niño donde supuestamente documentabas el abuso. Tiene testimonios de amigos de la familia que presenciaron comportamiento inapropiado. Marcos, esto es serio. Si esta denuncia avanza, tu padre podría enfrentar cargos criminales. Valentina me arrebató las llaves del auto. Yo manejo, dijo con firmeza. Tú estás demasiado alterado. Durante el trayecto a la casa familiar, mi mente trabajaba a 1000 revoluciones por minuto. ¿Qué diarios? Nunca más había escrito diarios de niño. ¿Qué amigos de la familia? ¿Quién podría testificar algo tan horrible sobre mi padre? A menos que la realización me golpeó como un martillo. Mi madre había fabricado evidencia. Había creado toda una narrativa falsa para destruir a mi padre completamente, para asegurarse de que si ella no podía tenerlo, nadie más podría. Ni siquiera yo. Cuando llegamos a la casa encontramos a mi madre sentada en la sala con 2 trabajadores sociales y un oficial de policía.
Mi padre estaba allí también, pálido y claramente en shock, acompañado por un abogado que aparentemente mi tía había llamado de emergencia. Ah, aquí está, dijo mi madre cuando me vio entrar, su voz adoptando ese tono de víctima que conocía tan bien. Mi pobre hijo. Finalmente podemos hablar sobre lo que realmente pasó en esta casa todos estos años. Se levantó como si fuera a abrazarme, pero me aparté de ella bruscamente. No te atrevas a tocarme, dije con voz fría y controlada. No después de lo que estás tratando de hacer. Me volví hacia los trabajadores sociales. Mi nombre es Marcos Fuentes. Tengo 26 años. Y necesito dejar algo absolutamente claro. Mi padre nunca, en ningún momento de mi vida, abusó de mí de ninguna forma. Señalé a mi madre. Esta mujer está fabricando mentiras porque mi padre finalmente encontró el valor de divorciarse de ella, después de años de manipulación y abuso emocional de su parte. Uno de los trabajadores sociales, una mujer de mediana edad con expresión seria, habló. Señor Fuentes, entiendo que esto es difícil, pero necesitamos investigar todas las alegaciones de abuso. Su madre ha proporcionado evidencia que debemos examinar cuidadosamente. ¿Qué evidencia? Exigí saber. Diarios falsos, testimonios de personas que mi madre probablemente sobornó o manipuló. Por favor, muéstrenme esta supuesta evidencia. Mi madre intervino rápidamente. Marcos, cariño, sé que tienes miedo de hablar contra él. Es normal que las víctimas protejan a sus abusadores. Pero estoy aquí para ti ahora, o finalmente podemos liberarnos de él. La furia que sentía era tan intensa que tuve que respirar profundamente varias veces antes de poder hablar. ¿Liberarnos? Repetí incrédulamente. El único del que necesito liberarme es de ti y tus juegos mentales enfermizos. Me volví hacia el oficial de policía. Oficial, mi madre está haciendo estas acusaciones falsas como venganza porque mi padre está divorciándose de ella. Tengo evidencia de años de manipulación emocional y abuso psicológico de su parte. Tengo su propio diario donde admite haber cometido adulterio y haber mentido sobre mi paternidad durante 26 años. El oficial intercambió una mirada con los trabajadores sociales. Esas son alegaciones serias también, señor Fuentes. Mi madre se puso de pie bruscamente. Eso no tiene nada que ver con esto. Estamos hablando sobre el bienestar de mi hijo. Tengo 26 años, les espeté. No soy un niño que necesita protección. Soy un adulto que puede dar testimonio de su propia experiencia. Y mi experiencia es que mi padre ha sido el único en esta familia que siempre me trató con respeto, amor y honestidad. Valentina se acercó y puso su mano en mi hombro, dándome fuerzas para continuar. El abogado de mi padre finalmente habló. Oficial, tengo aquí declaraciones juradas de múltiples miembros de la familia, incluyendo la hermana de la señora Fuentes, que testifican sobre el comportamiento manipulador y abusivo de mi clienta hacia su esposo e hijo durante años. También tengo registros médicos que muestran que el señor Ernesto Fuentes buscó tratamiento para ansiedad y depresión en múltiples ocasiones, citando estrés marital como la causa principal. Sacó una carpeta gruesa de su maletín, y tengo el diario de la señora Fuentes, donde ella misma documenta su infidelidad y sus planes de usar al niño como herramienta de manipulación. Mi madre palideció visiblemente. Ese diario es privado, no tienen derecho a usarlo contra mí. El abogado sonrió fríamente. Es evidencia relevante en un caso de divorcio donde se disputan la custodia y las acusaciones de abuso. Y considerando que usted está haciendo acusaciones criminales falsas contra mi cliente, este diario se vuelve crucial para establecer un patrón de comportamiento manipulador y vengativo. Se volvió hacia los trabajadores sociales. Les sugiero que investiguen muy cuidadosamente antes de proceder con estas acusaciones. Las acusaciones falsas de abuso son un crimen serio en sí mismas. La trabajadora social que habías hablado antes asintió lentamente. Entiendo, definitivamente necesitamos examinar toda la evidencia de ambas partes antes de tomar cualquier acción. Miró a mi madre con expresión mucho más escéptica. Ahora, señora Fuentes, ¿puede proporcionarnos los diarios originales que mencionó?
Necesitaremos verificar su autenticidad. Mi madre se retorció las manos nerviosamente. Yo están en un lugar seguro. ¿Puedo traerlos la próxima semana? ¿O es que nunca existieron? Pregunté con voz cortante. ¿Cuántas de tus pruebas son reales y cuántas las inventaste para esta venganza patética? No son inventadas, gritó mi madre, finalmente perdiendo la compostura. Tu padre te lavó el cerebro. Te manipuló para que te pusieras en mi contra. Comenzó a llorar dramáticamente, pero esta vez nadie en la habitación pareció conmovido por su actuación. Durante años soporté su frialdad, su indiferencia. Me ignoraba. Trabajaba hasta tarde. Me hacía sentir invisible en mi propio matrimonio. Y cuando finalmente busqué consuelo en otro lado, cuando cometí un error humano comprensible, él decidió vengarse manteniéndome atrapada en este matrimonio infeliz durante décadas. ¿Un error comprensible? Repetí con incredulidad. ¿Tener una aventura deliberada para vengarte de un crimen que papá nunca cometió es un error comprensible? Me acerqué a ella hasta quedar cara a cara. Papá trabajaba hasta tarde para darte la casa de tus sueños. Te ignoraba porque estaba agotado de tratar de hacerte feliz cuando claramente eras incapaz de apreciar sus sacrificios. Y mantuviste a papá atrapado en este matrimonio, amenazándolo constantemente con alejarme de él si alguna vez intentaba irse. Las semanas siguientes fueron una batalla legal y emocional que puso a prueba todo lo que creía saber sobre mi familia y sobre mí mismo. La investigación de servicios sociales procedió, pero con cada día que pasaba quedaba más claro que las acusaciones de mi madre eran completamente infundadas. Los supuestos diarios nunca aparecieron porque nunca existieron. Los testigos que ella afirmaba tener se retractaron uno por uno cuando fueron interrogados formalmente, algunos admitiendo que mi madre los había presionado para mentir con promesas de dinero o favores. Valentina se convirtió en mi roca durante este tiempo. Cada noche, después de largas sesiones con abogados y trabajadores sociales, ella estaba ahí con una cena caliente y palabras de aliento. Tu madre está destruyéndose a sí misma, me dijo una noche mientras cenábamos en silencio. Cada mentira que exponen, cada falsedad que descubren, solo hace que su caso sea más débil y el de tu padre más fuerte. Tenía razón, pero eso no hacía que el proceso fuera menos doloroso. Ver a mi madre, la mujer que me había dado la vida, hundiéndose cada vez más profundo en sus propias mentiras, era devastador de una forma que no esperaba. Mi padre, sorprendentemente, se mantuvo calmado durante todo el proceso. Ya no me sorprende nada de lo que ella haga. Me explicó una tarde mientras revisábamos documentos legales en su nuevo apartamento. Viví con esto durante tanto tiempo que desarrollé una especie de inmunidad a su drama. Pero yo podía ver el dolor en sus ojos, la tristeza por cómo había terminado un matrimonio que alguna vez tuvo promesa. ¿Alguna vez la amaste?, le pregunté de repente. Él se detuvo considerando la pregunta cuidadosamente. Sí, admitió finalmente. Al principio la amé profundamente. Satisface era hermosa, carismática, llena de vida. Pensé que había encontrado a mi alma gemela. Se quitó los lentes y se frotó los ojos cansadamente. Pero el amor verdadero requiere honestidad, respeto mutuo, la voluntad de crecer juntos. Tu madre no era capaz de ninguna de esas cosas. Ella veía el matrimonio como una competencia que necesitaba ganar, como un juego donde ella tenía que tener todo el poder y el control. Con el tiempo, el amor se convirtió en obligación, luego en resentimiento y finalmente en nada. La verdad de sus palabras resonó profundamente en mí. Pensé en mi propia relación con Valentina, en cómo construíamos nuestra vida juntos sobre una base de honestidad y comunicación abierta. Pensé en todas las parejas que conocía, incluyendo a mis amigos y familiares, y me di cuenta de que podía identificar fácilmente cuáles tenían relaciones saludables y cuáles estaban atrapadas en dinámicas tóxicas como la de mis padres. No quiero terminar como ustedes, dije en voz baja,
Quiero que Valentina y yo seamos diferentes. Mi padre sonrió, la primera sonrisa genuina que le había visto en semanas. Ustedes ya son diferentes, hijo. Tú aprendiste de mis errores, de las fallas de tu madre. Tú elegiste a una mujer que te complementa en lugar de una que te controla. Eso ya es un paso enorme en la dirección correcta. Se levantó y puso su mano en mi hombro. El mayor regalo que puedo darte es mostrarte cómo no debe ser un matrimonio. Toma esa lección y construye algo mejor con Valentina. Pero las lecciones seguían llegando de formas inesperadas. Una tarde recibí una llamada de un número desconocido. Dudé en contestar, pero algo me impulsó a hacerlo. Marcos Fuentes, preguntó una voz masculina desconocida. Sí. ¿Quién habla? Hubo una pausa larga antes de que el hombre respondiera. Mi nombre es Rodrigo Salinas. Creo que necesitamos hablar. Mi corazón se detuvo. Rodrigo Salinas, mi padre biológico, el hombre que había desaparecido de nuestras vidas hacía más de 2 décadas. ¿Cómo conseguiste mi número?, pregunté, mi voz saliendo más agresiva de lo que pretendía. Tu madre me contactó, admitió Rodrigo. Me contó sobre todo lo que está pasando, sobre el divorcio, sobre las acusaciones, sobre que tú sabes la verdad ahora. Escuché ruido de fondo como si estuviera en un lugar público. Sé que no tengo derecho a pedirte esto, pero me gustaría hablar contigo en persona. Hay cosas que necesitas saber, cosas que tu madre probablemente no te contó. Cada fibra de mi ser quería colgar el teléfono, pero la curiosidad ganó. ¿Qué cosas? Rodrigo suspiró. Cosas sobre lo que realmente pasó entre tu madre y yo. Cosas sobre por qué terminó nuestra relación. Por favor, solo dame 1 hora de tu tiempo. Le dije que lo pensaría y colgué. Valentina, que había escuchado mi lado de la conversación, me miró con preocupación. ¿Vas a ir?, preguntó. Me encogí de hombros, sintiendo completamente perdido. No lo sé. Parte de mí quiere escuchar lo que tiene que decir. Otra parte solo quiere olvidar que existe. Valentina se acercó y tomó mis manos. No hay respuesta correcta o incorrecta aquí, amor. Solo tienes que preguntarte, ¿qué es lo que necesitas para tu propia paz mental? Si hablar con él te dará respuestas que necesitas, entonces hazlo. Si solo va a abrirte viejas heridas sin propósito, entonces no lo hagas. Pasé los siguientes 2 días debatiendo conmigo mismo. Hablé con mi padre sobre la llamada, esperando que se enojara o me pidiera que no fuera. Pero su reacción me sorprendió. Creo que deberías hablar con él, dijo con calma. Rodrigo no es un mal hombre, Marcos. Fue débil. Sí, cometió un error terrible. Absolutamente, pero no es un monstruo. Se sirvió un vaso de agua antes de continuar. Además, mereces escuchar todas las versiones de la historia, no solo la mía o la de tu madre. Entonces podrás formar tu propia opinión basada en todos los hechos. 3 días después de la llamada inicial, me encontré sentado en una cafetería del centro esperando a Rodrigo Salinas. Lo reconocí inmediatamente cuando entró. Cabello oscuro, ahora salpicado de gris, los mismos ojos verdes que veía en el espejo cada mañana. La misma estructura facial. Era extraño, casi perturbador, ver mis propios rasgos reflejados en el rostro de un extraño. Rodrigo me vio y caminó hacia mi mesa con pasos vacilantes, claramente tan nervioso como yo. Marcos, dijo cuando llegó a la mesa, gracias por aceptar verme. Sé que esto debe ser increíblemente difícil para ti. Se sentó frente a mí. Sus manos temblaban ligeramente mientras las ponía sobre la mesa. De cerca podía ver las líneas de preocupación alrededor de sus ojos, las marcas de estrés en su rostro. Voy a ser directo, comencé, mi voz más fría de lo que había planeado. No te considero mi padre. Ernesto Fuentes es mi padre en todas las formas que importan. Tú eres simplemente el hombre que aportó material genético. Así que si viniste aquí esperando algún tipo de reunión emotiva entre padre e hijo, te vas a decepcionar. Rodrigo asintió lentamente, aceptando mis palabras sin defensa.
Lo entiendo completamente, y tienes razón. Ernesto es tu verdadero padre. Yo renuncié a cualquier derecho de llamarme tu padre hace 26 años cuando huí de mis responsabilidades. Levantó la vista para encontrar mis ojos. Pero vine aquí porque hay cosas sobre tu madre que necesitas saber. Cosas que podrían ayudarte a entender por qué está actuando de esta manera ahora. Se detuvo cuando llegó la mesera a tomar nuestras órdenes. Ambos pedimos café comprando tiempo mientras decidíamos cómo proceder con esta conversación imposible. Una vez que la mesera se fue, Rodrigo continuó. Tu madre y yo comenzamos nuestra aventura hace 28 años. Yo era socio de Ernesto en la firma contable, y Satisface comenzó a aparecer en la oficina cada vez más frecuentemente, trayendo almuerzos, organizando reuniones sociales. Se frotó la cara con las manos. Al principio pensé que solo era una esposa dedicada, pero luego comenzó a buscarme a mí específicamente, a encontrar excusas para hablar conmigo a solas, y yo fui lo suficientemente estúpido e inmoral como para responder a sus insinuaciones. No quiero detalles gráficos de tu aventura con mi madre, le interrumpí bruscamente. Rodrigo levantó las manos en gesto de disculpa. Por supuesto, lo siento. Lo que necesitas saber es esto. Tu madre no era la víctima inocente que probablemente te pintó en su historia. Ella persiguió esta aventura deliberadamente con una agenda específica en mente. Se inclinó hacia adelante, su expresión seria. Satisface me dijo desde el principio que sospechaba que Ernesto le era infiel. Me mostró evidencia de supuestas aventuras, recibos de restaurantes, mensajes misteriosos. Yo, como un idiota, le creí. Pero esa evidencia era falsa, dije lentamente, comenzando a entender. Rodrigo asintió. Me tomó meses darme cuenta, pero sí. Era falsa, o al menos tergiversada. Ese recibo de restaurante era de una cena de trabajo. Esos mensajes eran de la secretaria de Ernesto sobre asuntos de la oficina. Satisface veía traición donde no existía porque necesitaba justificar lo que ella quería hacer. Tomó un sorbo de su café que había llegado mientras hablaba. Cuando finalmente confronté a Ernesto directamente como amigo preocupado, él me mostró todos los documentos relacionados con esas pruebas. Me di cuenta entonces de que había sido manipulado. Entonces, ¿por qué seguiste con la aventura? Pregunté sintiendo cómo la rabia burbujeaba en mi pecho. Si sabías que todo era una mentira, ¿por qué no terminaste las cosas ahí? Rodrigo se veía avergonzado, incapaz de mantener contacto visual conmigo, porque para entonces ya estaba enganchado. Satisface tiene una forma de hacerte sentir especial, necesitado, como si fueras el centro de su universo. Es adictivo, especialmente para alguien como yo que estaba en un matrimonio que se había vuelto rutinario y predecible. Se detuvo buscando las palabras correctas, pero cuando ella me dijo que estaba embarazada, el hechizo se rompió. ¿Qué quieres decir? Rodrigo suspiró profundamente. Me dijo que estaba embarazada y esperaba que yo dejara a mi esposa e hijos para estar con ella. Pero cuando le pregunté si estaba segura de que el bebé era mío, ella se rió. Aún ahora, años después, podía ver el dolor de esa revelación en su rostro. Me dijo que no le importaba de quién fuera el bebé, que ya fuera mío o de Ernesto, ella usaría al niño para mantener a Ernesto atado a ella para siempre. Si era de Ernesto, genial, familia feliz. Si era mío, aún mejor, porque Ernesto nunca sabría, y ella tendría el poder de destruirlo en cualquier momento que quisiera. La revelación me dejó sin aliento. Ella planeó usar mi existencia como arma desde el principio. No era una pregunta. Rodrigo asintió tristemente. Yo huí como un cobarde. Le dije que no quería nada que ver con ella o el bebé. Cambié mi número. Evité cualquier situación donde pudiera encontrarla. Y cuando Ernesto me confrontó años después, acepté su ultimátum de irme porque sabía que era lo correcto. Se limpió una lágrima que había comenzado a rodar por su mejilla. He vivido con esa culpa todos los días desde entonces. Dejé que un hombre bueno criaran a mi hijo mientras yo huía a otra ciudad y fingía que nada había pasado.
¿Tu esposa supo alguna vez? Pregunté. Rodrigo negó con la cabeza. Elena murió hace 5 años sin saber nunca la verdad. Cáncer. Su voz se quebró ligeramente. Mis otros hijos, tus medio hermanos, no tienen idea de que existes. He mantenido este secreto de mi familia durante casi 3 décadas. Me miró directamente ahora. Sus ojos verdes, llenos de lágrimas contenidas. No vine aquí buscando perdón, Marcos. No lo merezco. Vine porque tu madre me llamó la semana pasada tratando de reclutarme para testificar contra Ernesto, para apoyar sus acusaciones falsas de abuso. Mi sangre se heló. ¿Qué? Rodrigo asintió, me ofreció dinero, me amenazó con revelar todo a mis hijos si no cooperaba. Me dijo que era mi oportunidad de finalmente ser un padre para ti, ayudando a separarte del hombre que supuestamente te había abusado. Se rió amargamente. Le dije exactamente dónde podía meterse su oferta. Ernesto Fuentes es 10 veces el hombre que yo seré jamás. Él se quedó y enfrentó las consecuencias de las acciones de tu madre. Él te crió con amor y dedicación. Él merece tu lealtad, no yo. Y definitivamente no satisface. Procesé esta información en silencio durante varios minutos. La mesera pasó y rellenó nuestros cafés. El pequeño gesto mundano, una extraña ancla a la realidad en medio de revelaciones tan perturbadoras. ¿Por qué me cuentas todo esto ahora? Pregunté finalmente. ¿Qué ganas tú con revelar todo esto? Rodrigo se encogió de hombros. Nada. No gano nada. Probablemente pierdo mucho si mi familia se entera alguna vez. Pero te estoy diciendo esto porque mereces saber la verdad completa sobre tu madre, sobre quién es realmente y de qué es capaz. Ha manipulado a todos a su alrededor durante décadas, continuó Rodrigo. A mí, a Ernesto, a ti, a su propia familia. Crea realidades falsas que se ajustan a sus necesidades y luego convence a otros de que esas mentiras son verdad. Es peligrosa, Marcos, no físicamente, pero emocionalmente y psicológicamente. Se inclinó más cerca. Las acusaciones falsas que está haciendo contra Ernesto ahora, esto es solo el principio. Si no la detienes, si no estableces límites firmes, ella escalará. Encontrará nuevas formas de causar daño, nuevas víctimas que manipular. Sus palabras confirmaron lo que yo ya había comenzado a sospechar. Mi madre no iba a detenerse simplemente porque sus primeros intentos de destruir a mi padre habían fallado. Ella seguiría buscando formas de causar dolor, de recuperar el control que sentía que estaba perdiendo. ¿Qué me sugieres que haga? Pregunté sintiendo el peso de la situación aplastarme. Rodrigo pensó por un momento antes de responder. Corta todo contacto. Establece límites legales si es necesario. Protege a Valentina. Protege a Ernesto. Protégete a ti mismo. Y documenta todo. Cada llamada, cada mensaje, cada intento de manipulación. Porque esto no ha terminado y necesitarás evidencia de su comportamiento cuando ella intente su próximo movimiento. Terminamos nuestros cafés en un silencio incómodo. Cuando finalmente nos levantamos para irnos, Rodrigo me detuvo con una mano en mi brazo. Marcos, sé que no significo nada para ti y está bien, pero si alguna vez necesitas testificar sobre el verdadero carácter de tu madre, sobre su historia de manipulación, estaré ahí. Es lo menos que puedo hacer después de todos estos años de cobardía. Lo miré durante un largo momento. Este hombre que compartía mi sangre, pero nada más. No te llamaré papá, le dije finalmente, pero gracias por venir, por contarme la verdad. Salí de la cafetería sintiendo como si hubiera envejecido 10 años en una hora. Valentina estaba esperándome en el auto. Tan pronto como me vio, supo que necesitaba espacio para procesar. Manejamos en silencio de regreso a nuestro apartamento, su mano encontrando la mía y apretándola suavemente. Una vez en casa le conté todo sobre mi conversación con Rodrigo. Ella escuchó sin interrumpir, su expresión cada vez más seria a medida que revelaba cada detalle perturbador. Tu madre es incluso peor de lo que pensaba, dijo Valentina finalmente cuando terminé.
y eso que ya tenía una opinión bastante baja de ella. Se levantó y comenzó a caminar por la sala, claramente agitada. Marcos, tenemos que protegernos. Rodrigo tiene razón. Esto no ha terminado. Tu madre va a seguir atacando y si no somos cuidadosos, podría causarnos un daño real. Tenía razón y lo sabía. Pero, ¿cómo te proteges de tu propia madre? ¿Cómo estableces límites con la persona que te dio la vida? La respuesta llegó más rápido de lo que esperaba. 2 días después, mi tía me llamó frenéticamente. Marcos, tu madre está en el hospital. Aparentemente tomó una sobredosis de pastillas para dormir. Mi corazón se hundió. A pesar de todo, a pesar de la rabia y la traición, ella seguía siendo mi madre. Valentina y yo nos apresuramos al hospital, donde encontramos a mi tía en la sala de espera con los ojos rojos de llorar. Los doctores dicen que estará bien, nos informó. No tomó suficientes píldoras para causar daño real. Ellos creen que fue más un grito de ayuda que un intento serio. ¿Un grito de ayuda o manipulación?, pregunté, la duda evidente en mi voz. Mi tía me miró con tristeza. Honestamente, Marcos, no lo sé. Tu madre ha jugado tantos juegos durante tanto tiempo que ya no puedo distinguir qué es real y qué es actuación. Un doctor salió de la habitación de mi madre y se acercó a nosotros. La paciente está estable y despierta. Está pidiendo ver a su hijo. Mi estómago se revolvió. Parte de mí quería entrar, ver con mis propios ojos que estaba bien. Otra parte se preguntaba si esto era exactamente lo que ella quería. Otra oportunidad para manipular la situación a su favor. Valentina apretó mi mano. No tienes que entrar si no quieres, me susurró. Nadie te obligará a ver a alguien que te ha hecho tanto daño. Pero mientras miraba a mi madre en esa cama de hospital, tan frágil y quebrada, supe que no podía simplemente abandonarla. No importaba lo que ella me hubiera hecho. Yo ayudaré, dije finalmente, las palabras saliendo con dificultad, pero con condiciones claras. Ella acepta tratamiento psicológico continuo. Ella deja de publicar mentiras en redes sociales. Y ella acepta límites estrictos sobre nuestras interacciones. El doctor asintió comprensivamente. Esas parecen condiciones razonables dadas las circunstancias. Mi madre, que había estado consciente pero quieta durante toda la conversación, finalmente habló con voz débil. ¿Por qué harías esto por mí después de todo lo que pasó? Porque a pesar de todo sigues siendo mi madre, respondí honestamente, y porque alguien tiene que romper el ciclo de dolor y abandono en esta familia. Pero agregué con firmeza, esto no significa que olvidamos o excusamos lo que hiciste. Significa que estamos eligiendo compasión sobre venganza, pero no a expensas de nuestra propia salud mental. Mi madre comenzó a llorar, lágrimas silenciosas que rodaban por sus mejillas pálidas. No merezco tu bondad, susurró. Era la primera vez que la había escuchado admitir algo parecido a culpa o responsabilidad. Los meses siguientes fueron los más difíciles de mi vida. Mi madre requería cuidado constante durante su recuperación inicial. Valentina y yo nos turnábamos visitándola, asegurándonos de que tomara sus medicamentos, asistiera a sus citas médicas y sesiones de terapia. Mi padre, sorprendentemente, también la visitaba ocasionalmente, aunque mantenía interacciones breves y formales. Ella es la madre de mi hijo, explicó cuando le pregunté por qué. Y a pesar de todo, pasamos 26 años juntos. No puedo simplemente apagar eso completamente. La terapia gradualmente comenzó a tener efecto. El doctor Moreno trabajó con mi madre 2 veces por semana, ayudándola a enfrentar décadas de comportamiento destructivo y las heridas emocionales que lo habían causado. Fue un proceso lento y doloroso con muchos retrocesos. Hubo días en que mi madre caía en sus viejos patrones, tratando de manipular situaciones o culpar a otros por sus problemas. Pero el doctor Moreno era paciente y persistente, constantemente guiándola de vuelta a la realidad y la responsabilidad personal. 6 meses después del infarto, mi madre pidió una reunión familiar. Valentina, mi padre, mi tía y yo
Nos reunimos en la casa familiar, ahora notablemente más limpia y organizada que la última vez que la había visto. Mi madre se veía diferente también, más delgada debido a la dieta cardíaca, con menos maquillaje, vestida simplemente. Gracias a todos por venir, comenzó con voz temblorosa. Sé que no tengo derecho a pedirle su tiempo después de todo lo que hice, pero hay cosas que necesito decir. Se sentó en el sofá. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía un papel con notas. Pasé los últimos meses trabajando con el doctor Moreno, enfrentando verdades sobre mí misma que había evitado toda mi vida. Hizo una pausa respirando profundamente. Tengo un trastorno de personalidad. No es una excusa por mi comportamiento, pero es una explicación. Durante años viví en una realidad que yo misma construí, donde yo era siempre la víctima y todos los demás eran los villanos. Lastimé a personas que me amaban porque no podía aceptar mi propia responsabilidad por mis acciones. Miró directamente a mi padre. Ernesto, pasaste 26 años de tu vida atrapado en un matrimonio con una mujer que te manipulaba constantemente. Criaste a un hijo que biológicamente no era tuyo con más amor y dedicación de lo que yo, su madre biológica, jamás mostré. Y te pagué mintiendo, traicionándote, tratando de destruirte cuando finalmente encontraste el valor de dejarme. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. Lo siento, no es suficiente, nunca será suficiente, pero es lo único que tengo para ofrecer. Mi padre se mantuvo impasible, pero vi el brillo de lágrimas en sus ojos. Satisface, aprecio tus disculpas, pero necesitas entender que el perdón no significa reconciliación. No vamos a volver a estar juntos. Ese capítulo de nuestras vidas terminó. Mi madre asintió limpiándose las lágrimas. Lo sé, y no estoy pidiendo eso. Solo estoy pidiendo que algún día, tal vez, puedas pensar en nuestros años juntos sin tanto dolor. Se volvió hacia mí. Marcos, mi hermoso hijo, te usé como arma contra tu padre. Pasé tu infancia manipulándote, tratando de ponerte contra el único padre que realmente tuviste. Cuando descubriste la verdad sobre tu paternidad, mi primer instinto fue convertirlo en otra herramienta de manipulación, continuó. Planeé revelarlo en tu cumpleaños para lastimar a tu padre sin considerar cómo te afectaría a ti. Y cuando eso no funcionó, escalé mis ataques fabricando acusaciones horribles que podrían haber arruinado a Ernesto completamente. Se levantó y caminó hacia mí, deteniéndose a una distancia respetuosa. Eres un hombre mejor de lo que yo alguna vez fui como persona. Tienes la bondad de tu padre y la fuerza que yo nunca tuve. Y lo lamento profundamente por no haber sido la madre que merecías. Valentina apretó mi mano mientras yo luchaba con las emociones que amenazaban con desbordarme. Mamá, dije finalmente, tus disculpas significan algo. Pero como dijo papá, el perdón no borra lo que pasó. Va a tomar mucho tiempo reconstruir cualquier tipo de relación, si eso es siquiera posible. Mi madre asintió aceptando mis palabras. Lo entiendo. Y no tengo expectativas, solo quiero que sepas que estoy trabajando en cambiar. No porque espere que eso me devuelva a mi familia, sino porque es lo correcto. Mi tía finalmente habló. Satisface, he visto a mi hermana menor hacer cosas terribles durante años, pero esto señaló a su alrededor. Esto es la primera vez que veo un cambio genuino. Es un comienzo, aunque pequeño. La reunión terminó sin grandes reconciliaciones o momentos de película. Fue incómoda, emocional y real de una forma que las interacciones familiares rara vez son. Cuando salimos de la casa, Valentina me preguntó cómo me sentía. Agotado admití, pero también esperanzado. Tal vez, por primera vez vi a mi madre realmente aceptar responsabilidad. Los meses se convirtieron en un año. Mi madre continuó con su terapia religiosamente, asistiendo a sesiones grupales además de sus sesiones individuales. Comenzó a trabajar como voluntaria en un centro comunitario, ayudando a otras mujeres que luchaban con problemas de salud mental. Era como si el infarto hubiera sido la pérdida catastrófica que el doctor Moreno había mencionado, el shock al sistema que finalmente la forzó a enfrentar la realidad.
Pero la confianza no se reconstruye de la noche a la mañana, y mantuvimos límites firmes sobre nuestras interacciones. Valentina y yo nos casamos en una ceremonia pequeña e íntima. Mi padre me acompañó por el pasillo, lágrimas de orgullo corriendo por su rostro. Mi madre no fue invitada, una decisión que habíamos agonizado pero que finalmente sentíamos era necesaria para nuestra paz en ese día especial. Pero enviamos fotos después, y mi madre respondió con un mensaje corto, agradeciendo por compartirlas y deseándonos felicidad. No intentó hacer el momento sobre ella, no pidió explicaciones por qué no fue invitada. Era progreso, pequeño pero significativo. Mi padre comenzó a salir con alguien, una mujer llamada Laura que había conocido en un grupo de apoyo para divorciados. Ella era gentil, paciente, y claramente lo hacía feliz de formas que no había visto en años. Verlo construir una vida llena de paz y alegría genuina. Fue increíblemente sanador. Mereces esto, papá, le dije una tarde mientras cenábamos juntos. Mereces ser feliz. Él sonrió tomando mi mano. Ambos lo merecemos, hijo. Ambos merecemos paz después de todos estos años. 2 años después del infarto de mi madre, Valentina y yo recibimos noticias que cambiarían nuestras vidas nuevamente. Ella estaba embarazada. La alegría fue inmediata y abrumadora, pero también vino con preguntas complicadas sobre la familia y el pasado. ¿Le contamos a tu madre?, preguntó Valentina una noche mientras procesábamos la noticia. Era la pregunta que había estado evitando. Mi madre había mantenido su progreso continuando con terapia y demostrando cambios genuinos en su comportamiento durante 2 años completos. Pero, ¿era suficiente para confiarle el conocimiento de que sería abuela? Decidimos esperar hasta el segundo trimestre antes de compartir las noticias con la familia extendida. Mi padre y Laura fueron los primeros en saber, y su emoción fue contagiosa. Mi tía lloró de felicidad cuando le contamos, pero cuando llegó el momento de decirle a mi madre, me encontré increíblemente nervioso. La invité a un café neutral, un lugar público donde ambos nos sentiríamos más cómodos. Mamá, comencé cuando nos sentamos. Valentina y yo tenemos noticias. Vamos a tener un bebé. El rostro de mi madre se iluminó con una alegría que parecía genuina y no performativa. Marcos, eso es maravilloso, dijo con voz emocionada. Valentina debe estar tan feliz. Pero luego su expresión se volvió seria, casi triste. Gracias por decirme. Sé que no tengo derecho a esperar ser parte de la vida de este niño. No después de todo lo que hice. La vulnerabilidad en su voz era real, sin rastro de la manipulación que habría definido esta conversación años atrás. Mamá, dije cuidadosamente, Valentina y yo hemos hablado mucho sobre esto. Si tú continúas con tu tratamiento, si demuestras que los cambios que has hecho son permanentes, nos gustaría que tuvieras una relación limitada con nuestro hijo. Las lágrimas brotaron de sus ojos. ¿De verdad?, susurró. Después de todo lo que hice, ¿me darían esa oportunidad? Asentí lentamente, con límites muy claros. Las visitas serán supervisadas inicialmente. Si en algún momento vemos señales de viejos comportamientos, cortaremos el contacto inmediatamente. Nuestro hijo viene primero, siempre. Mi madre asintió vigorosamente. Por supuesto, lo entiendo completamente. Y Marcos me tomó la mano. Gracias, no solo por esta oportunidad, sino por no rendirte conmigo cuando hubiera sido más fácil hacerlo. Los meses de embarazo de Valentina fueron relativamente tranquilos. Mi madre mantuvo su distancia apropiada, enviando mensajes ocasionales de apoyo, pero nunca presionando por más de lo que habíamos acordado. Asistió a clases de manejo de ira y establecimiento de límites saludables. Trabajo que el doctor Moreno recomendó específicamente para prepararla para ser abuela. Ella realmente está tratando, observó Valentina una tarde mientras revisábamos las actualizaciones del doctor Moreno sobre el progreso de mi madre. Nunca pensé que lo diría, pero creo que tu madre genuinamente ha cambiado.
Nuestro hijo Sebastián nació en una mañana fresca de otoño. Pesó 3,5 kilos y tenía los ojos verdes de mi familia biológica. Cuando lo sostuve por primera vez, sentí una ola de amor tan intensa que me hizo llorar. Mi padre llegó al hospital poco después, y ver a mi hijo en los brazos de mi verdadero padre fue uno de los momentos más hermosos de mi vida. Es perfecto, susurró mi padre con lágrimas corriendo por sus mejillas. Absolutamente perfecto, igual que tú lo eras cuando llegaste a mi vida. Esperamos 2 semanas antes de permitir que mi madre conociera a Sebastián. La reunión fue programada cuidadosamente en nuestra casa con mi padre presente como apoyo adicional. Cuando mi madre entró y vio al bebé en brazos de Valentina, su reacción fue completamente sin pretensión, lágrimas silenciosas de alegría mezcladas con pesar visible. Es hermoso, dijo suavemente, sin intentar tomarlo inmediatamente, respetando los límites que habíamos establecido. ¿Puedo sostenerlo?, preguntó tímidamente. Valentina miró hacia mí y yo asentí. Con manos temblorosas, mi madre sostuvo a su nieto por primera vez. Hola, Sebastián, susurró. Soy tu abuela Satisface, y quiero que sepas que voy a trabajar cada día para ser la mejor abuela que pueda ser para ti. Miró hacia arriba hacia mí con ojos llenos de lágrimas. Voy a hacer todo diferente esta vez, te lo prometo, Marcos. Este niño nunca conocerá a la mujer que yo era. Solo conocerá a la mujer que estoy trabajando en convertirme. Los años siguientes fueron una prueba constante de esa promesa. Mi madre mantuvo límites apropiados, nunca presionando por más tiempo con Sebastián de lo que habíamos acordado. Cuando surgían conflictos o desacuerdos, ella los manejaba con comunicación directa en lugar de manipulación o drama. El doctor Moreno continuó trabajando con ella, ayudándola a navegar los desafíos de ser abuela mientras manejaba su trastorno de personalidad. No fue perfecto. Hubo deslices ocasionales donde viejos patrones emergían brevemente, pero ella los reconocía rápidamente y hacía el trabajo para corregirlos. Mi padre se casó con Laura en una ceremonia hermosa en la playa. Sebastián fue el portador de anillos, apenas caminando pero adorable en su pequeño smoking. Ver a mi padre tan completamente feliz, tan libre del dolor que había cargado durante décadas, fue increíblemente catártico. Durante su discurso en la recepción, él habló sobre segundas oportunidades y cómo nunca es demasiado tarde para encontrar felicidad genuina. Pasé 26 años de mi vida en un lugar oscuro, dijo mirando a Laura con amor, pero cada día difícil valió la pena porque me llevó aquí, a este momento, con esta mujer increíble y con mi familia finalmente en paz. Valentina y yo compramos una casa pequeña en un vecindario tranquilo, perfecto para criar a Sebastián. Mi negocio de reparación de computadoras creció constantemente, eventualmente permitiéndome contratar 2 empleados y expandirme. Valentina recibió una promoción en su trabajo, avanzando a gerente de proyecto. Nuestra vida juntos se construyó sobre una base de honestidad, comunicación y respeto mutuo. Todo lo que había faltado en el matrimonio de mis padres. Hoy, 5 años después de ese fatídico cumpleaños donde todo explotó, miro hacia atrás con una mezcla de dolor y gratitud. El dolor por los años perdidos, por las relaciones dañadas, por el sufrimiento que mi padre y yo soportamos, pero también gratitud, porque esa explosión forzó la verdad a la superficie, permitiendo que la sanación finalmente comenzara. Mi padre es genuinamente feliz con Laura, construyendo la vida pacífica que siempre mereció. Mi madre continúa su trabajo de sanación, siendo una presencia positiva en la vida de Sebastián, aunque siempre bajo supervisión cuidadosa. Valentina y yo construimos un matrimonio fuerte basado en todo lo que aprendimos de las fallas del matrimonio de mis padres. Comunicamos abiertamente, establecemos límites saludables y nos comprometemos cada día a elegir amor y respeto mutuo. Sebastián está creciendo en un ambiente lleno de amor, rodeado de familia que ha aprendido valiosas lecciones sobre honestidad, perdón y consecuencias. Él conoce la historia de su familia de una manera apropiada para su edad.
y algún día entenderá completamente las lecciones que se pueden aprender de nuestro pasado complicado. La verdad es que no todas las historias familiares tienen finales felices perfectos. Algunas personas nunca cambian. Algunas relaciones están demasiado rotas para repararse. Pero nuestra familia encontró algo más valioso que un final perfecto. Encontramos sanación real, cambio genuino y la oportunidad de construir algo mejor sobre los escombros de lo que fue destruido. Mi padre obtuvo su libertad y encontró amor verdadero. Mi madre enfrentó sus demonios y está trabajando para ser mejor. Y yo aprendí que la familia no se trata solo de sangre o biología. Se trata de las personas que eligen amarte, apoyarte y estar ahí para ti, incluso cuando es difícil. Cada familia tiene secretos. Cada historia familiar tiene capítulos oscuros. Lo que importa es qué elegimos hacer cuando esos secretos finalmente salen a la luz. ¿Nos hundimos en culpa y negación? ¿O hacemos el trabajo difícil pero necesario de cambio real? En mi fiesta de cumpleaños, mi madre susurró un secreto que cambió todo. Pero 5 años después, ese susurro llevó a conversaciones honestas que sanaron más de lo que lastimó. Los secretos familiares tienen poder solo mientras permanecen ocultos. Una vez expuestos a la luz, pueden ser enfrentados, procesados y finalmente superados. Esa es la lección que aprendí, la lección que espero transmitir a mis hijos. La verdad duele, pero las mentiras destruyen. Siempre elige la verdad, incluso cuando es dolorosa. Esta historia me enseñó algo que quiero compartir contigo. Los secretos familiares solo tienen poder mientras permanecen ocultos. Cuando la verdad sale a la luz, por dolorosa que sea, abre la puerta a la sanación real. El perdón no significa olvidar o excusar comportamiento terrible. Significa elegir dejar ir la rabia que nos envenena mientras mantenemos límites que nos protegen. Y lo más importante, la familia no se trata solo de sangre, se trata de las personas que eligen amarte incondicionalmente, que están ahí para ti en los momentos difíciles, que te respetan y te valoran. Mi padre me enseñó que ser padre no es cuestión de biología, es cuestión de presencia, de amor y de sacrificio. ¿Qué piensas de esta historia de secretos familiares, traición y el largo camino hacia la sanación? ¿Has experimentado situaciones donde la verdad familiar cambió todo? Me encantaría leer tus pensamientos en los comentarios. Y si esta historia te tocó, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal.